Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesora. Sí, se escucha bien. Sí, ¿verdad? ¿Están observando mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas normas que vamos a respetar durante todas las sesiones que vamos a ir desarrollando, ¿sí? A ver, eh, tienen aquí en el Meet la opción de levantar la manito, tienen la opción de la manito, entonces cuando ustedes desean participar o tienen alguna duda, por favor levantamos la manito para realizarlo de manera más ordenada la participación, porque recuerden que de acuerdo a la participación se les registra la asistencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Aparte, debemos de siempre participar. Si tienen dudas o algún inconveniente, hay que participar, ¿sí? No me gustaría que llame si doy la luz verde de que participen a cada uno de ustedes, activan su audio, pero levantando la manito para yo poder darles la autorización. Y chicos, tengamos en cuenta ello. Si alguno de ustedes se conecta tarde, cuando ya la sesión ha empezado, para no interrumpir, me dejan aquí en el chat, me dejan un mensaje mencionando de que recién se están conectando, ¿no, chicos? ¿Queda claro ya? Ya, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo claro ello, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, recordando de que el área de comunicación en quinto año nos vamos a basar mucho en lo que es la literatura. Pero, ¿qué tipo de literatura estamos trabajando ya desde el primer bimestre, chicos? A ver, ¿quién recuerda? Chicos, a ver, Diana, Cindy, Daniela, ¿qué tipo de literatura estamos trabajando? Chicos, ¿me escuchan?
Chicos, chicas, ¿me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? ¿Nadie? Muy bien, chicos, excelente. ¿Qué nos dice Daniela López? Nos dice, estamos centrados nuestra atención en la literatura ecológica. Estamos explorando libros sobre habilidades de comunicación, teorías de la y biografías de grandes comunicadores. Muy bien, sí. A ver, pero la pregunta en qué se centra, en el hecho de saber qué tipo de literatura estamos estudiando la literatura universal, ¿cierto? Una literatura universal. ¿A qué nos referimos con literatura universal? Hacemos referencia al hecho de conocer diferentes escritores que se podría decir que han dado muchos aportes a nivel mundial, a nivel nacional. ¿No, chicos? Entonces, vamos a hablar de una literatura universal que nos va a ayudar mucho en el desarrollo de pensamiento literario, pero que va a trascender a través del mundo. Y siguiendo con ello, vamos a hablar de la literatura universal, pero de un nuevo movimiento literario. ¿Cuál es ese nuevo movimiento literario? Vamos a hablar del romanticismo. A ver, ¿qué aportes me pueden dar? ¿Qué entienden por la palabra romanticismo? ¿O de qué creen, de qué temas creen que van a hablar en la literatura romanticista? A ver, ¿quién me podría manifestar?
chicos. A ver, Cindy. Profesora, el romanticismo es una... Más que es todo, un ¿de qué movimiento crees que vayan a hablar los escritores de esa corriente literaria? Del cultural y artístico. Ya, el cultural, el artístico. ¿Qué más? ¿Qué temas van a desarrollar? Vamos a hablar de lo romántico. Ya, recordemos que al nosotros hablar o relacionarnos con el romanticismo o con cualquier movimiento literario, nosotros debemos de identificar en qué época, en qué tiempo se está desarrollando, ¿cierto? Hemos hablado ya de el neoclasicismo, el renacimiento, ¿cierto? En el cual vemos que el romanticismo se va a ubicar en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Primera mitad del siglo XIX. Y en la segunda mitad del siglo XIX ya se va a realizar el realismo. El romanticismo con el realismo van a surgir como entes contrarias, ¿no? Pensamientos contrarios en las cuales se va a desarrollar, ¿sí? Una idea distinta a la otra. Lo romántico, como bien dice, va a relacionarse mucho con el sentimiento romántico, ¿sí? En el cual se va a desempeñar mucho lo que es el sentimentalismo, ¿ya? Ahora, para nosotros ubicarnos o ver qué temas van a desarrollar los escritores de esta época, vamos a hablar mucho del contexto histórico y cultural, ¿no? ¿En qué época se ubica? ¿De qué nos va a relacionar o de qué nos va a hablar? ¿Me chicos? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, para nosotros hablar del romanticismo, ¿sí? Va a empezar mucho con lo que va a originarse, ¿dónde? En Alemania, ¿ya? ¿Dónde surge el romanticismo? En Alemania, a finales del siglo XVIII, mejor dicho, a primera mitad del siglo XVIII. Y casi paralelamente, ¿sí? Con el siglo XVIII al XIX, ya una pequeña etapa de transición. Surge también a la vez junto con la primera revolución industrial en Inglaterra, el cual va a tener ciertas modificaciones, ciertos cambios que van a ir plasmadas dentro de sus escritos, ¿ya? Con la Revolución Francesa en el año 1789. ¿Sí? Y consolidación del capitalismo y la industrialización, ¿no? Con ese avance. Ya la temática va a cambiar y va a ser mucho referente a lo cultural, lo que se va a ir desarrollando en esta época. ¿No, chicos? Ahora, ¿qué tipo de pensamiento se va a desarrollar en esta época? Se va a desarrollar un pensamiento idealista, pero un idealismo con las entidades, o mejor dicho, con el pensamiento alemán, de Fichte, de Hegel y de Schelling, ¿sí? Los hermanos. Schelling. Va a haber mucho de ese pensamiento capitalista dentro de esta época. Ahora, la Declaración de la Independencia Americana va a marcar mucho esta época, en la cual va a hacer que los derechos del hombre sea el centro, ¿no? Sea lo más importante de esta época y se establezca la república como forma de gobierno y al pueblo, ¿no? Se respete al pueblo, mejor dicho, ya que no se estaba manejando de esa manera, ¿no? El pueblo era un ente de explotación, ¿no? Había clases sociales en las cuales eran beneficiados solamente algún grupo. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ubicándonos en ese aspecto sociocultural, ¿sí? En el cual va a marcar mucho por qué. Porque es importante conocer este contexto histórico-cultural. ¿Por qué? Porque los escritores, muchos de ellos se basan en manifestar, ¿sí?
sus escritos en base a lo que sucede en la época, ¿ya? Se centran mucho en ello. Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Porque la mayoría de ellos empiezan a redactar historias, pero referente a lo que están viviendo en esa época, ¿ya? Más que otro. Ahora, el romanticismo, ¿cómo se le considera a toda corriente literaria? A toda corriente literaria hemos visto que se le va a considerar como un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué? Porque no solamente se va a centrar en el aspecto literario, ¿cierto? Sus avances o su metodología de trabajo o las historias que van a ir plasmando, no solamente se va a centrar en la escritura, ¿no? La temática, sino más bien también en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Como la cultura, como la música. Sí, chicos, muy bien. Entonces, la manifestación literaria no solamente se va a centrar, ¿no? Si vamos a hablar, si es cierto, de ciertas características del romanticismo, pero esas características, como les decía, no solamente se va a basar en la literatura o en la forma de escritura que los escritores de esta época vayan a tener, sino también en la música, en la arquitectura, en la pintura, pero cada uno de ellos va a ser de manera independiente. ¿En qué sentido? En que se van a manifestar, por ejemplo, en su cultura, pero sí van a compartir sus mismas características, Hola, ya profesor, sus bonita. mismos aportes. Ahora, ¿qué dice acá? Que es un movimiento artístico-cultural que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. ¿Qué quiere decir preceptos? A los pensamientos, a las manifestaciones del neoclasicismo, ¿no? A la forma de ver quizás, o la forma de escritura, la temática que los neoclásicos vayan a tener, los románticos se van a oponer completamente, ¿no? Y van a seguir paralelamente, ¿qué quiere decir? A la paz, tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿sí? Y es un movimiento cultural que va a ser asociado a ¿qué? A la libertad. Recordemos que en estas épocas los escritores, ¿sí? Eran, o mejor dicho, las personas eran obligados, ¿sí? A manifestarlo o a manifestar. Tenían muchas restricciones en cuanto a la forma de pensamiento que ellos vayan a tener en esta época. Entonces, ellos tenían una cierta privación, ¿no? Pues se privaban mucho, ¿por qué? Porque eran aquel que manifestaba su forma de pensar, su perspectiva sobre la cultura, o mejor dicho, sobre la política que se llegaba a manifestar en esa época o cómo los trataban, y aquel que manifestaba ello era quizás torturado, ¿no? No tenían esa libre o esa libertad de expresar su pensamiento. Entonces los románticos de una u otra manera van a plasmar en sus escritos, ya que se va a creer mucho de que era manifestado por el sentimiento o predominaba mayormente el sentimiento, entonces no era algo veredicto, ¿no? Entonces por ello ellos tenían esa facilidad de plasmar sus ideas a través de sus escritos. A eso se refiere, ¿no? Que tenían cierta libertad en cuanto al pensamiento, de dar a conocer su pensamiento, ¿no? Respecto a su
política, a la cultura o algún pensamiento contrario que vayasen a tener, ¿no? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿O alguna consulta, alguna duda? Chicos. Muy bien. Veo que no hay ninguna consulta, ¿no? Entonces, en eso se va a basar, ¿no? Es la iniciación del romanticismo, su forma de pensar, era bastante subjetivista también, ¿ya? Ahora, ¿qué características va a tener una obra literaria de esta época, no? La primera de ellas es que va a tener culto a la libertad. ¿Por qué? Porque van a expresar su forma de pensar, van a tener esa facilidad, ¿no? También va a ser muy subjetivista. ¿Por qué creen que llamaremos o por qué manifestaremos que los románticos o los escritores romanticistas van a ser muy subjetivistas? ¿A qué creen que se refiere esa característica? Chicos. Chicos, ¿me están escuchando? Miss, por favor, ¿puede repetir, por favor, que no le llegué a escuchar el ruido? Les decía, ¿por qué creen que una de las características del romanticismo vaya a ser subjetivista? ¿Por qué creen que los escritores de esa época vayan a ser subjetivistas? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros nos centramos y mencionamos que los románticos van a ser bastante subjetivistas, se va a centrar mucho en el pensamiento, ¿no? Que ellos va a girar todo va a girar en torno a lo que ellos sentían, no a lo que en realidad se debería de realizar, ¿no? No a lo racional, no a la razón. Ellos se van a centrar mucho en el sentimiento, ¿no? Si tu sentimiento les decía de que, bueno, ya, ellos tenían que, por ejemplo, va a suceder un crimen en la cual era un familiar. Entonces, ellos se van a dejar llevar más por el sentimiento que por la razón. ¿Por qué? Porque si era un familiar y apreciaban mucho a ese familiar, ellos no van a realizar o no lo llevarían quizás a la justicia. ¿Por qué? Porque era un familiar y para ellos giraba mucho en torno el sentimiento, ¿no? El parentesco. Y va a estar lleno de fantasía y mucho misterio, ¿no? Por el mismo hecho de ser fantasioso, ¿no? Se imaginaban historias o realizaciones. Va a haber una cierta atracción por el pasado medieval. Va a tener ciertos aportes respecto a ello, ¿no? Esa atracción, esos aportes que ellos van a tener ciertas modificaciones, pero ya en el romanticismo, ¿sí? Ahora, una revaloración de lo nacional. Esa revaloración de lo nacional va a girar en torno a la cultura de esa época, ¿no? De Alemania o de Inglaterra, ya que a la par van a nacer en esos dos lugares, ¿no? Claro está que se va a llegar a manifestar en muchos más lugares, pero ambos países van a ser los más importantes donde se va a desarrollar esta, este tipo de pensamiento, ¿no? En sí, las manifestaciones literarias va a girar en torno al tipo de pensamiento más que dónde vaya a aparecer, ¿no?
una aspiración a un mundo superior, a llegar a ser alguien o tener quizás algún beneficio, ¿no? Y predominio de los sentimientos sobre la razón, lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí lo que va a predominar más, disculpen, aquí lo que va a predominar mucho más va a ser los sentimientos, lo que les mandaba, o mejor dicho, lo que ellos sentían, más que lo que en realidad se debería de hacer, ¿no? En base a la razón. Y el idealismo y evasión de la realidad van a evadir mucho, o mejor dicho, ellos a través de sus fantasías o ilusiones mentales también que van a tener, van a fantasear mucho, ¿no? Y van a evadir la realidad en sí, lo que en sí se debería, ¿no? O lo que en realidad estaba sucediendo, ellos lo van a evadir, ¿ya? Entonces, el romanticismo va a tener estas características, ¿no? Culto a la libertad, va a estar lleno de subjetivismo, va a haber una fantasía y misterio, una atracción por el pasado medieval, ¿no? Van a tener ciertas modificaciones respecto a ello y una aspiración a un mundo superior. Lo que va a predominar más dentro del romanticismo, las características que van a ser más importantes, va a ser el culto a la libertad, el subjetivismo, el idealismo y evasión de la realidad, ¿ya? Eso va a ser lo más destacable de el romanticismo. ¿Y chicos? Es lo que debemos de reconocer, ¿no? Asimismo, como ha surgido tanto en Alemania como en Inglaterra, vamos a tener ciertos representantes y cómo es que se desarrolló en Alemania. Por ejemplo, en Alemania va a ser la cuna del romanticismo, ¿no? Va a ser donde se va a iniciar. Y sus principales teóricos del romanticismo vamos a tener a los hermanos Schlegel, Augusto Schlegel y Friedrich Schlegel. ¿Ya? Entonces ellos van a ser los iniciadores o los que van a iniciar con este tipo de pensamiento del romanticismo, ¿ya? En el cual se le va a conocer a este movimiento como el movimiento Star on Drum, que va a ser una representación teatral del mundo que se vivía en esta época, ¿no? En la cual va a tratar de mucha tormenta y pasión, ¿no? Amorosa, en lo cual va a estar formada a partir de los años 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, quien va a valorar lo folclórico, lo nacional, mejor dicho, va a revalorar la cultura alemana, ¿no? Va a plasmar ello. Y en oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? Se va a oponer mucho a lo grecolatino, al pensamiento grecolatino más que todo. Sí, entonces, al movimiento romántico en Alemania se le va a conocer como el movimiento Star on Drama, ya representación teatral. ¿Qué quiere decir ello? Que al movimiento romántico se le conoce en Alemania en esto, ¿no? Si nosotros hablamos del Star on Drum en Alemania, vamos a representarlo, vamos a relacionarlo con el romanticismo alemán, que va a desarrollarse a fines del siglo XVIII, esto no se modifica, ¿no? ¿A qué se debe este nombre? Se debe a Friedrich Klinger, quien va a significar la oposición contra lo racional y la ilustración, ¿ya? Ellos van a revalorar o valorar los tipos de pensamiento, ¿no? Los ideales que ellos van a tener de ensueño y de misterio, ellos van a revalorar o van a, mejor dicho, valorar mucho este tipo de manifestaciones o representaciones, así como los lados ocultos del alma, ¿no? Qué tipo de pensamiento, qué tipo de manifestación, o mejor dicho, cómo era el ser humano dentro de esta época, ¿no? El tipo de pensamiento con el cual se iban formando a través del tiempo, ¿ya? Y este interés, esta metodología de pensamiento se va a centrar mucho, ¿sí? En las tradiciones alemanas y los legendarios de su cultura. Por eso se dice, ¿no? Hay una revaloración cultural, una revaloración de la cultura alemana, ¿sí? Y sus principales representantes, si bien es cierto,
vamos a tener a Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿sí? Que quienes van a manifestar esta forma de idealismo, o mejor dicho, esta forma de pensamiento dentro de la historia. Ellos van a plasmar en sus escrituras, ¿no? Claro está, con algunas más aportes, ¿no? El máximo representante es Johann Wolfgang Goethe, que con su obra Las penas o las cuitas del joven Werther, ¿ya? En el cual él va a plasmar un nuevo espíritu de época, el cual va a estar centrado en la imaginación, ¿no? En la idealización, en la exaltación de las pasiones amorosas que él va a tener, ¿no? Situaciones amorosas en las cuales mucho va a estar lleno de frustraciones, ¿no? El cual este hecho ocurre en el año 1774, ¿sí? Como se va a publicar esta obra, va a tener diversos títulos a través del tiempo, si bien es cierto, quizás ustedes han escuchado alguno de ellos, ¿no? Se forma como Las desventuras del joven Werther, Las penas del joven Werther o Las cuitas del joven Werther, el cual va a estar escrita de forma epistolar. En sí, Johann Wolfgang Goethe es considerado como el escritor romántico más joven, ¿no? Porque inicia con su escritura a la edad de los 24 años, el cual va a producir una de las más grandes obras, ¿no? A esta edad, que es Las cuitas del joven Werther, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue y cuándo nació Johann Wolfgang Goethe? Él va a nacer en el año del 28 de agosto de 1749, ¿sí? En Frankfurt, hijo de un funcionario del gobierno, por eso es muy conocedor de diversos temas y lo va a plasmar dentro de su escritura. Él va a morir en el año de 1832, un 22 de marzo, ¿sí? Él va a plasmar ello, ¿no? Va a plasmar este pensamiento. ¿Por qué? Porque va a ser muy conocedor de diversos temas. Y acá tenemos, él es novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, y todos estos diversidad de temas que él va a conocer, lo va a plasmar dentro de sus escritos, ¿no? Y va a influenciar profundamente en el crecimiento del romanticismo literario, ¿no? Él va a dar ese boom, va a hacer que este pensamiento, esta ideología vaya creciendo y vaya manifestándose, sí, a través del tiempo, con ciertos aportes y modificaciones, ¿no? Se llegue a conocer, va a ser gracias a Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Carlota Buff es una de las mujeres muy importantes en la vida de Johann Wolfgang Goethe, ¿sí? Que va a ser muy romántico, ¿sí? Que se va a plasmar en cuanto a la historia de que él estaba eternamente enamorado de Carlota Buff, pero que no va a llegar a concretar este amor, ¿no? Este sentimiento hacia ella. Así, entonces es un amor idealizado en el cual él va a estar eternamente enamorado, pero no lo va a concretar, ¿no? Por una y otra situación, él va a tener que retirarse del lugar y a la vuelta de él va a encontrar ya a Carlota casada, ¿sí? En la cual ya no va a poder concretarse, ¿no? Este sentimiento. Entonces, Carlota es una de las mujeres muy importantes dentro de esta época, ¿sí? Ahora, otra de sus producciones destacadas es Fausto, en el cual él, debido a esta frustración amorosa que va a tener en esta época, ¿sí? Con la iniciación del romanticismo, él va a tener que se desliga rotundamente del ser romántico, ¿no? A medida que va a ir aumentando de edad también, ¿no? Entonces, Fausto es una de sus representaciones también clásicas ya, ¿no? Que va a cambiar mucho, va a cambiar ya la forma de pensamiento, la forma de idealizar mucho al ser humano dentro de esta época, ¿no? Él va a tener tanto
su etapa clásica como su etapa romántica, ¿no? Debido a sus frustraciones amorosas, él va a ir dejando ese pensamiento romántico, ¿no? Más que todo se va a centrar mucho en el cual la frustración amorosa que vaya a tener dentro de, con Carlota, ¿no? Entonces él, en base a esas frustraciones, él va a dejar esta etapa romántica y se va a regenerar o va a plasmar, va a ser el inicio de una etapa clásica, ¿no? Con Johann Wolfgang Goethe también, ¿sí? Con Fausto, con Elegías Romanas, que es una poesía, años de aprendizaje, ¿sí? Con diferentes obras también, ¿ya? Que ya va a dejar de representar un pensamiento romántico, ¿ya? Entonces, estas dos son dos obras sumamente importantes, ¿no? Asimismo, si bien es cierto, lo romántico va a tener una cronología o un aspecto, una localización cronológica, ¿no? Entonces, las obras que van a ir escribiendo los manifestantes de esta época va a tener etapas, ¿no? Como va a iniciarse con la etapa del Sturm und Drang, con la etapa clasicista, y Goethe va a ser el último clásico y el primer romántico, ¿ya? Él va a ser el último clásico y uno de los primeros románticos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. ¿Ninguna? Muy bien, ¿ya? Entonces, se va a llegar a manifestar así, ¿no? Va a tener épocas de sus modificaciones literarias que él va a tener durante esta época. Ahora, ¿qué características va a tener las obras o las escrituras de Johann Wolfgang Goethe? Va a tener un prerromanticismo, ¿sí? Su iniciación con ciertas deficiencias, como todo movimiento, y se va a manifestar gran erudición. ¿Qué es ser erudición o erudito? Muchos temas se va a desarrollar, ¿no? Va a ser, ¿por qué? Porque el mismo escritor es conocedor o estudioso de diversos temas. Entonces, esos manifestaciones se va a plasmar dentro de la narrativa, ¿no? De Johann Wolfgang Goethe. Va a haber de diversos temas artísticos y científicos. Se va a desarrollar diversos géneros literarios ya en esta época, como la lírica, la épica, el teatro y la narrativa, ¿sí? En su madurez, como les decía, dime, te estoy escuchando. Sí, claro. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Sí? Entonces, se va a desarrollar estos géneros literarios, ¿no? Y como les decía, él va a dejar de ser romántico ya en su etapa de juventud y se va a alejar, ¿no? De este sentimiento, de esta manifestación, ¿sí? Entonces ya va a dejar lo romántico y va a pasar a lo clásico. Y se va a inspirar mucho en temas tomados en la tradición griega y germánica. Va a tener muchos aportes de ellos, ¿no? Va a ser mucho, va a plasmar algunas manifestaciones, ¿no? En sí, la obra literaria que va a ser partícipe, que va a formar parte del romanticismo, que son las cuitas del joven Werther, va a ser una de las obras que va a estar conformada por cartas, ¿no? Que él escribía a Carlota una vez fuera del lugar donde Carlota se encontraba, ¿no? O Charlotte, que era en esa época, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, esta, dice, está decidido. Charlotte, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desasosegado, que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo, ¿no? Él enviaba estas cartas a uno de sus amigos para que le entregase a Charlotte, ¿sí? Ahora, ¿qué género pertenece? Es el género narrativo, tiene una forma de novela que va a estar estructurada de forma epistolar,
en cual está dividida en 3 partes. Su primer libro cuenta con 39 cartas y su segundo libro va a ser con 47 cartas. El editor al lector en sus últimos días del protagonista y sus últimas cartas, ¿no? Que él va a estar manifestando. Su narración va a predominar mucho lo que es la primera persona, va a estar contada en primera persona y su estilo es muy poético y muy delicado, ¿no? Debido a sus manifestaciones también. Ahora, ¿qué características tiene esta obra en sí? Va a tener un predominio, va a valorar mucho lo que es el estado anímico del protagonista, una abundancia de reflexiones en cuanto a las acciones que vaya a tomar durante esta época y uso de contrastes, ¿no? De comparaciones y un entrelazamiento de historias, ¿no? Se va a juntar historia con lo que se vaya a vivir en esta época y un simbolismo y fetichismo, ¿no? Mentiras, ilusiones que se van a plasmar durante esta época. ¿Qué tema? Su tema principal es la fatalidad de un amor imposible, como les venía diciendo. Sus temas secundarios tenemos el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad, los convencionalismos sociales, la angustia, la desesperanza y la muerte, que es con lo que va a finalizar, ¿no? Principales personajes tenemos a Werther y Carlota, todo gira en torno a ellos. Sus temas, los secundarios son Alberto, Juan, señorita Vi y joven criado, ¿no? Que lo van a ayudar a él, ¿sí? Pues hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a esta manifestación literaria? Chicos. Confírmeme, por favor. Chicos. Diana, Cindy, Daniela, Emi, Jenny. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces para que me puedan comprender mucho mejor la historia de las cuitas del joven Werther, vamos a ver este siguiente video, ¿sí? Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz, rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ossian y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto.
La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vedder nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Muy bien. Entonces, nos queda claro respecto a la manifestación literaria que va a tener Werther, ¿no? Cómo es que tiene este aporte romántico durante esta época, pero a través de que ya, como dice, ¿no? Que se va a incrementar la ola de suicidios, de desventuras, de amores frustrados, en el cual él se va a cansar. ¿Por qué? Porque se va a relacionar mucho con Werther. Ya, entonces vamos a ver un pequeño video respecto a su cambio, ¿no? Que es la etapa clásica Hoy con hablaremos Fausto. sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo, y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, este moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden de una bruja, quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerlo. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y ésta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia, ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en el mundo de ficción.
Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles los lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles, con engaños, trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que Ícaro. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habiten. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo lleva. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Se simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Fausto es el héroe negativo. La parte final es esperanzadora, pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado, este todavía vale la pena. En los diálogos, Fausto no se sorprende al ver al diablo e incluso le increpa sus ofertas. Mefistófeles cree que es fácil hacer feliz al hombre con tan solo cumplir sus deseos. ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Qué sabes tú de las ansias y afanes del hombre? Pregunta un Fausto complejo y moderno a un Mefistófeles medieval. En la segunda parte, cargada de ficción con viajes incluso al pasado, Fausto deja de ser el romántico del Sturm und Drang y pasa a ser un Fausto más sereno. El texto es una obra difícil por toda su complejidad que genera varias interpretaciones. El Fausto de la segunda parte llega a ser feliz, haciendo feliz a otros mediante la construcción de una sociedad ideal. Cabe preguntarnos 2 siglos después, con sucesos como las guerras mundiales o un planeta herido, si al igual que Fausto, el hombre contemporáneo aún vale la pena. Muy bien, chicos, ¿qué nos dice acá? Que Fausto va a ser publicado en 2 partes, ¿no? Mejor dicho, en 2 épocas. En el año 1806 y en el año 1812, ¿no? Va a tener 2 metodologías, 2 formas, ¿no? Se va a continuar. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? No, Miss. Muy bien, entonces hemos visto 2 grandes obras que van a cambiar el pensamiento, ¿no? De lo romántico a lo clásico.